Bueno, yo vengo también en representación de mi compañero Ángel José Olaz, compañero, soy compañero del departamento, y bueno, vamos a ir revisando, perdonadme por la audio, un poquito de agua. Bueno, voy a ir revisando sobre todo los datos que hemos ido aportando en el capítulo del libro dedicado al mercado de la vivienda. Enlazando con la parte jurídica, como ha expuesto nuestra compañera, en primer lugar hemos hecho referencia también, queremos hacer referencia al artículo 47 de la Constitución que establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Bueno, el artículo ya seguramente en otras ocasiones lo habéis revisado. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Bueno, pues no quiero ahondar tampoco en este tema, voy a seguir pasándome a la parte más de los datos. También quería referirme al plan estratégico de la región de Murcia 2007-2013, que ya indicaba cómo el problema del acceso a la vivienda ya afectaba a los principales colectivos más desfavorecidos, como los inmigrantes, personas con discapacidad, jóvenes con empleo precario. Y bueno, voy a pasar a la parte del análisis de los datos. Bueno, también quería hacer referencia a la obra de Navarro, Torres y Garzón y Alternativas, que refleja también todo lo relativo a la situación del mercado de trabajo, con 3,1 millones de viviendas vacías, es decir, 100 sin utilizar por cada una de las personas que no tienen hogar en España. Bueno, yo creo que aquí también queda reflejado la relevancia, la importancia de la cuestión. Con respecto a los datos, como bien antes ha apuntado Manuel, con respecto a la población, tanto a nivel estatal como en la región de Murcia, desde el 2001 al 2011 ha habido una evolución, un incremento de la población. En España ha sido de más de 6 millones de personas. En la región de Murcia ha sido 280.000 personas más. También con respecto al número de viviendas, vamos a hacer hincapié en las viviendas iniciadas y en las viviendas terminadas, para luego también hacer referencia a las viviendas vacías. En cuanto a las viviendas iniciadas en distintas comunidades autónomas, vemos que la región de Murcia se incrementa también en esa década de 263.667 viviendas. Y en el caso a nivel nacional son 5.717.459 las viviendas que se inician en ese periodo. En este caso, la región de Murcia quedaría en el 8º lugar dentro de las comunidades autónomas por el número de viviendas iniciadas. En el caso de las viviendas terminadas, también que quedan en el 8º lugar, estaríamos hablando de 256.590 viviendas y a nivel estatal 5.917.047 viviendas terminadas. En la siguiente tabla quiero que vean la evolución en cuanto a destacar cómo ha ido disminuyendo el porcentaje de vivienda protegida respecto a los años anteriores al boom inmobiliario, tanto en España, como se refleja en esta tabla, como también en la región de Murcia. En los años anteriores al boom había un porcentaje mucho más elevado de vivienda terminada o protegida, y a partir del año 2000 empieza a reducirse el porcentaje sobre el total de viviendas terminadas que se consideran vivienda protegida.
Bien, con respecto a las transacciones inmobiliarias, también aquí en el año 2006 se llega al tope de ventas realizadas anteriormente a la crisis. Estamos hablando de 238.797 como dato de venta, número de venta a nivel estatal de viviendas totales. Y en la región de Murcia estaríamos hablando de un promedio, estamos hablando en promedio, de 9.975 viviendas al año, en el año 2006. En cuanto a las viviendas sin vender, el stock de viviendas sin vender aumenta entre el año 2008 y 2010, entre 1.000 viviendas, desde 27.619 a 30.183 en la región de Murcia, y también en la comunidad, a nivel estatal, estaríamos hablando de un incremento de viviendas sin vender. Aquí estamos ya al inicio de la crisis, que se evidencia en el número de viviendas que se dejan de vender. En cuanto al número de viviendas vacías, al que también has hecho referencia, hay un incremento a lo largo de los años, desde 1991, con respecto al número de viviendas vacías. Pasamos de 2.475.000 viviendas vacías, un porcentaje del 14,4%, a 3.960.000, un porcentaje del 15,1% en esos años. Eso en cuanto a las viviendas a nivel nacional. Bien, a continuación pasamos a presentar datos relacionados con los aspectos económicos. Tanto en España como en la región de Murcia, el precio de la vivienda libre también llega a triplicarse, pasando de 1996 a 2009 a casi el 300% del valor de la vivienda. En la región de Murcia también incluso aumenta por encima del triple, llegando al año 2008, el 2007 y 2008, por encima de 368,72% del precio de la vivienda en la tasa de variación. Con respecto a la evolución de la renta anual media por hogar, también vemos como en los años 2009-2010 disminuye la renta media, justo en los años en que estamos ahora revisando. Y en cuanto a la relación entre la cuota hipotecaria y el coste salarial, vemos también que la región de Murcia es una de las comunidades autónomas donde mayor esfuerzo se hace en cuanto a la cuota hipotecaria mensual media. En España está en 601,36 euros, en España, en la región de Murcia, 471,50. En cuanto a la tasa de pobreza, también vemos que Murcia está por encima de Andalucía, Extremadura, que también ha comentado Manuel, Ceuta y Melilla, dentro de las comunidades autónomas con mayor tasa de pobreza relativa. Y con respecto a las dificultades, a la hora de comprobar las dificultades para llegar a final de mes, que también observamos, vemos que aumenta el porcentaje de los que afirman llegar a final de mes con mucha dificultad. Entre 2008 y 2010 se incrementa principalmente con respecto a los años anteriores, donde en ese ítem pues, el porcentaje era menor. Bueno, con respecto también a la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, vemos que entre el 2004 y el 2010 también se incrementan los porcentajes, tanto por edades como por sexo. Sobre todo también vemos las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la tasa de riesgo de pobreza. Bueno, en general lo que hemos querido es reflejar un poco lo que dicen los datos.
No quiero ahondar mucho más, simplemente plantear algunas cuestiones para la reflexión. Entre las conclusiones que hemos querido compartir, vemos que el mercado de la vivienda en España y en concreto en la región de Murcia pone de manifiesto las profundas contradicciones de un sector donde el desajuste entre la oferta y la demanda evidencia el carácter especulativo en el que se ha desarrollado en estos últimos años y cuya evidencia final cristalizó en la llamada explosión de la burbuja inmobiliaria. La vivienda, que por definición se constituye en un bien de primera necesidad para el ciudadano y en el que la Administración debe comprometerse a promover las condiciones necesarias y el establecimiento de normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, pues no ha demostrado tener la capacidad planificadora de supervisión y control y, en consecuencia, de respuesta a una necesidad social. También queríamos un poco poner en la palestra que los sectores empresariales como las promotoras, constructoras y financieras han obtenido ventajas sustanciales que les han permitido fortalecerse en estos años. Y bueno, que en las actuales circunstancias económicas todo esto lo que ha abonado ha sido toda la problemática en el terreno social, sobre todo a los colectivos más desfavorecidos o las personas mayores, mujeres, inmigrantes, jóvenes, tanto en el libro como con mis compañeros también vamos a revisar y ahora en la mesa redonda. Yo simplemente para terminar me gustaría poner 2 minutillos de un vídeo que seguramente a lo mejor incluso conocéis dentro de los documentales de Documentos TV. En la última década la economía española se sustentó en el ladrillo. Se convirtió en el nuevo oro y arrastró a gran parte de la inversión. Entre 1995 y 2008 el precio de la vivienda se multiplicó por 3. Se han caído unas 700.000 casas y un estudiante medio necesitaba más de 11 años de sueldo íntegro para poder comprar. España tenía las viviendas más caras del mundo desarrollado. Había gente que compraba un piso y todavía no lo había escriturado y ya lo vendía al cabo de 6 meses y ganaba dinero en la transacción. Y contento. O sea, esto ha sido generalizado en España y en otros países. Entonces, bueno, pues consecuencia, tu hijo va a estar en casa hasta los 40 o 50 años, hasta que tú te mueras. Porque has hecho subir tanto la vivienda, tú también has hecho subir el precio de la vivienda, tu hijo no encuentra piso para irse de casa. Ahora mismo creo que hay casi 4 millones de viviendas vacías en todo el Estado español, a la vez que el desahucio, en que estamos un montón de gente queriendo salirnos de nuestras casas, de alquilar, de comprar, pero utilizar vivienda. Pero sin embargo, sí que, o sea, algo pasa, que hay viviendas vacías, se ha construido mucho, pero sin embargo el acceso a esas viviendas, o sea, es muy lejano, por ejemplo, para nosotros. La Constitución española decía derecho al trabajo, derecho a la vivienda, parece estupendo. Otros sitios eso no se consideran derechos, se consideran privilegios, aquí los consideramos derechos. ¿Por qué no se legisla a favor de eso? ¿Por qué no legislas a favor de que la vivienda sea un derecho? Me refiero, hay una cantidad increíble de casas vacías en España y eso se permite como si nada. Si realmente consideras que la vivienda es un derecho, legisla para evitar o castigar la vivienda vacía. Bueno, simplemente para poner un poquito, conectar con todo lo que estamos comentando. Pues muchas gracias y después, si queréis, en el debate seguimos comentando el tema. Ahora dejo a mi compañero.